Si te parece, volvemos al tema de la actualidad. El INDEC sacó los datos de enero que reflejan una situación difícil para el sector de la construcción. La actividad de la construcción mostró una baja del 21,7% respecto al mismo mes de 2023 y del 10,2% respecto al mes anterior. Y para hablar un poco de esto estamos en comunicación telefónica con Gustavo Weiss, él es titular de la Cámara de la Construcción. Muy buenos días, Gustavo. Lucía Genovesi y Jorge Moure te saludan. Hola Lucía, Jorge, ¿cómo están? Muy bien, gracias por atendernos. Gustavo, los números son duros. ¿Se siente así la caída del sector? Sí, se siente mucho porque no está parejamente distribuido. El grueso de esa caída es la obra pública, que está paralizada o muy ralentizada en todo el país, y eso explica en gran medida la caída del índice general. Si ustedes miran también en detalle la caída de los materiales, van a ver que el asfalto es un elemento central para hacer obras viales, cayó el 62%. Eso les da una idea a ustedes de la situación de la obra pública en todo el país, y bueno, justamente por eso el índice da tan bajo, ¿no? Gustavo, con respecto al tema obra pública, esta decisión del gobierno nacional, ¿está afectando también a las provincias? Digo, Gustavo, ¿la obra pública también se frenó en las provincias? A ver, la obra pública venía complicada ya desde el segundo semestre del año pasado en todo el país, en parte por atrasos en los pagos, en parte por la alta inflación que complica seriamente la marcha de los contratos. Esa alta inflación se multiplicó fuertemente en diciembre, en enero, febrero, como todos sabemos, y simultáneamente en el orden nacional y en gran parte de las provincias se empezaron a ver atrasos significativos en los pagos. En el caso del gobierno nacional, no se pagó absolutamente nada desde el 10 de diciembre, o sea, hace ya casi 3 meses, y en el orden provincial también hay enormes atrasos en los pagos en términos generales. Esto hace que las obras ya desde el mes de diciembre hayan empezado a ralentizarse o pararse, y obviamente esa situación se incrementó en estos meses, enero y febrero, ¿no? Así que eso abarca a todo el país, en el caso del gobierno nacional por una decisión de un ajuste fiscal muy fuerte, y en el caso de las provincias, porque ese ajuste fiscal también le llega a las provincias, el gobierno no le transfiere más dinero para obras que tenía por convenio con Nación, el gobierno nacional me refiero, y por otro lado la recaudación cae, las provincias también tienen menos dinero propio, y bueno, este conjunto de cosas da a la situación que mencioné. En este efecto dominó, digo, de un gobierno que elige recortar, provincias que también en consecuencia por falta de fondos tienen que recortar, ¿cómo afecta esto? Primero, a las empresas, digo, si hay empresas que están en riesgo de cerrar, y segundo, a los trabajadores puntualmente con el tema puestos de trabajo. Bueno, empezando por lo segundo, estimamos nosotros que a la fecha, entre despidos y suspensiones, tanto de operarios vinculados a la UOCRA como de personal mensualizado, ingenieros, técnicos, etcétera, deben ser alrededor de 100.000 personas directas. Cada persona directa tiene un indirecto, con lo cual la posibilidad de que corran riesgo 200.000 personas es realmente importante. Esto por un lado. Por el lado de las empresas, por supuesto, no se puede vivir sin facturar, esto como cualquier otro negocio, si no vende nada, y bueno, muchas empresas seguramente van a entrar en riesgo importante de concursos o de quiebras, de mantenerse esto en el tiempo, ¿no? Hay muchas empresas endeudadas con los bancos, con proveedores, con las fintechs, con estructuras importantes que hay que pagar sueldo todos los meses, y repito, con facturación cero, ingreso cero, es muy difícil mantenerse. ¿Qué implica, Gustavo, que la obra pública esté frenada? Un ejemplo claro son algunas rutas patagónicas que no están terminadas, está llena de piedras, es muy complicado para que los automovilistas circulen, pero independientemente de ese detalle y de ese dato, ¿qué implica esta situación? A ver, no hay país posible sin una infraestructura económica y social robusta. Nosotros estamos lejísimos de eso, pero como Argentina invierte muy poco
dinero en términos del Producto Bruto desde hace larguísimas décadas, no es un problema de este gobierno ni del anterior, es un problema de Argentina de larguísimas décadas, se producen dos fenómenos. Por un lado, hay muchas obras nuevas que hay que hacer que no se hacen por falta de dinero, pero además, y esto también es muy importante, la infraestructura existente hay que mantenerla. Si uno tiene una ruta, para seguir ese ejemplo, y no se mantiene, bueno, la ruta en el tiempo se transforma en intransitable. Si uno tiene una escuela pública y no la mantiene, se empiezan a llover los techos, a abrir las ventanas, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Y el déficit de inversión de los gobiernos, históricamente, repito, desde hace muchos años, es tanto para obras de mantenimiento como para obras nuevas, ¿no? Entonces, claramente, si no hay inversión, y bueno, las rutas se van a romper cada vez va a ser más peligroso transitar, las escuelas van a ser cada vez más difíciles de ser habitables por los chicos, los hospitales también van a empezar a tener problemas y así sucesivamente. Gustavo, en ese sentido, ¿pudieron hablar con el gobierno nacional al respecto? Sí, nosotros tuvimos diálogo en su momento con el ministro de Infraestructura, después de la renuncia del ministro, hemos tenido diálogos con el nuevo ministro que se hizo cargo del área de infraestructura, que es el ministro de Economía, Caputo, pero el mensaje es el que todos tenemos claro, ¿no? No hay dinero, hay un ajuste fiscal muy fuerte, y mientras se arreglen las cuentas fiscales, no va a haber dinero para obra pública. Este es el mensaje claro y concreto del gobierno nacional. Y mientras tanto, la Cámara de la Construcción, Gustavo, vos como su titular, ¿qué se hace? ¿Cruzado de brazos, esperando alguna respuesta? ¿Cómo se trabaja también con los que integran, ¿no? Con la comisión directiva, con los distintos, ¿no? Organismos que integran la Cámara? A ver, nosotros tuvimos una reunión del Consejo Federal, que es la máxima autoridad de la Cámara, que reúne a la Cámara Central con las 24 delegaciones que tenemos en todo el país, y sacamos un comunicado muy fuerte, ya unos 20 días, donde declarábamos en síntesis la emergencia del sector, ¿no? Hablando de un poco lo que comentamos ahora, de que se iba a producir un importante desempleo, que la infraestructura existente se iba a destruir, que muchas empresas iban a entrar en colapso económico y financiero. Bueno, todo esto lo advertimos hace ya 25 días. Simultáneamente estamos dialogando con el gobierno, en nuestro caso el gobierno nacional, en el caso de las delegaciones con los gobiernos provinciales, pero en el caso del gobierno nacional la respuesta es la que yo acabo de decir, que por ahora no va a haber inversión en obra pública, y en el caso de los gobiernos provinciales depende de la provincia. En algunos casos son más proclives a tratar de encontrar una solución, en otros casos menos por falta de dinero, así que apostamos al diálogo, pero el diálogo hasta ahora es el que yo comento. Gustavo, con respecto a la reunión que se va a dar mañana en Casa Rosada, con esta reunión donde supuestamente van a participar ciertos gobernadores, ¿crees que el tema obra pública o tema fiscal puede tratarse como para tratar de buscar una alternativa ante todo este panorama que ustedes están contando? No, yo creo que los gobernadores tienen muy claro la importancia de la obra pública, sé que muchos de ellos lo han dicho públicamente, que es importante reactivar la obra pública, pero también creo que los gobernadores tienen muchas urgencias en sus distritos, y más allá de que seguramente van a plantear el tema de obra pública, y bueno, tengo pocas esperanzas de que el gobierno nacional en el corto plazo pueda satisfacer todas las demandas. Acabo de leer que el gobierno acaba de acordar mandar dinero a las provincias por el incentivo docente, digamos, para tratar de que las clases puedan empezar, pero a mí me parece que la obra pública no va a estar entre las prioridades, entre las necesidades más prioritarias que tienen los gobernadores. Gustavo, te agradecemos un montón este rato con nosotros. Por favor, buenos días, hasta luego. Hasta luego. Pasaba Gustavo Weiss por Mañana Sí, titular de la Cámara de la Construcción. Información y análisis sobre los temas más relevantes de la política nacional. Mañana Sí.